a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 16 y por mientras le voy a dar un contexto más o menos de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que Jeremías es un profeta de Dios que ha sido enviado a predicar en un momento donde Israel está alejado del Señor, abandonado al Señor y también ha reemplazado a su Dios por ídolos y se ha ido detrás de los ídolos y el Señor está molesto con Israel. Entonces ha enviado, en esos tiempos ha enviado varios profetas y también ha intentado llevar su mensaje, su palabra con Jeremías. Y Jeremías está yendo a predicar la palabra del Señor y se está enfrentando contra reyes y se está enfrentando contra sacerdotes, líderes religiosos y contra un grupo de hombres que querían matarlo, incluso su familia le quería hacer daño por las cosas que él estaba diciendo, por lo que él estaba profetizando. Jeremías, sin embargo, habla lo que el Señor le dice que proclame a la nación de Israel y le dice de que tiene que denunciar el pecado. Israel, por su parte, el pueblo y los líderes no se arrepienten delante del Señor y el Señor sigue mandando mensaje tras mensaje sobre una calamidad muy grande que iba a venir desde el norte. En el capítulo 16 el título es el mensaje de juicio, y va a venir un juicio y exactamente eso es lo que va a suceder. Entonces Jeremías capítulo 16 dice así el versículo 1: la palabra del Señor vino a mí y me dijo. Jeremías está recibiendo palabra directa del Señor y esto es lo que le está diciendo. Y le da tres prohibiciones a Jeremías y la primera es esta: no te cases, ni tengas hijos, ni hijas en este lugar, o sea, en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel. Y le prohíbe casarse y le prohíbe tener hijos, ni hijas. Y hay una razón. El versículo 3 dice: porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y a las hijas que han nacido en este lugar, en cuanto a las madres que los dieron a luz y a los padres que los engendraron en este país. Y esta es la advertencia del Señor hacia Jeremías: que no se case, que no tenga hijos. Y cualquier persona, Jeremías es joven, y cualquier persona en su juventud desearía casarse, desearía formar una familia y tener una familia. Sin embargo, el Señor le prohíbe, pero la restricción es que no debería hacerlo, y la causa o el porqué, el versículo 4 nos muestra el porqué. Porque morirán de enfermedades horribles. Los hijos y las hijas iban a morir de enfermedades, no enfermedades cualquiera, no enfermedades pasivas que no causan daño, pero de enfermedades que causan mucho daño. Y la palabra del Señor acá describe una palabra que es horrible. Y hay unas enfermedades que son horribles. Dice el versículo 4: morirán los hijos y las hijas de enfermedades horribles. El versículo 4 continúa diciendo: nadie llorará por los hijos y por las hijas, nadie llorará por ellos, nadie. Tampoco los sepultarán, o sea, no habrá quien los sepulte. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. Y me estaba contando mi esposa en esta semana de que en Ecuador, por este problema del coronavirus, hay cuerpos tendidos afuera en la calle con gente que ha muerto con este virus, y la gente no quiere acercarse a ellos por miedo a contagiarse, y las autoridades parece que están tratando de controlar la situación, pero los cuerpos literalmente están tirados en las calles, y eso es lo que iba a ocurrir. Como una enfermedad tan horrible, iban a morir por enfermedad que el Señor iba a mandar al pueblo de Israel por el pecado que ellos habían cometido. Unas enfermedades horribles. Y dice el versículo 4:
Nadie llorará por ellos, nadie los sepultará, quedarán sobre la faz de la tierra como estiércol. La espada y el hambre acabarán con sus hijos, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Ahora, no solamente iban a morir de una enfermedad horrible, sino que también luego iban a ser devorados por bestias y luego por aves del cielo. Porque los que no mueran por enfermedad van a ser muertos por la espada o si no por el hambre. Iba a venir primero una enfermedad, luego iba a venir la espada, iban a morir a filo de espada y luego el hambre va a acabar con ellos. El versículo 5 tiene una segunda advertencia para Jeremías y dice, así dice el Señor, no entres en una casa donde estén de luto, donde alguien ha muerto, no vayas ahí, no vayas a llorar, ni los consueles, porque a este pueblo le he retirado tres cosas, mi paz, mi amor y mi compasión. Cosas muy importantes que vienen con la bendición de Dios. Cuando una familia está bendecida por el Señor, encuentra paz, encuentra la paz del Señor, una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, un amor que es sincero, un amor que es real, y luego compasión, porque el Señor sí tiene compasión de su pueblo, cuando su pueblo va de la mano del Señor. Pero cuando el pueblo o la familia o el hombre decide separarse del Señor, tres cosas van a venir en contra de él. La paz del Señor ya no va a estar con él, el amor del Señor no va a estar con él, ni tampoco su compasión. Y el pueblo de Israel iba a tener estas tres cosas alejadas del Señor. No iba a tener la paz, ni el amor, ni la compasión del Señor, y lo afirma el Señor. En el versículo 6 sigue describiendo lo que va a suceder. En este país morirán grandes, personas mayores, y pequeños, también los niños. Ahora, ¿qué culpa tienen los niños de los pecados de los padres? Pero más adelante vamos a ver que incluso los niños también, si los padres cometen pecado, también los hijos miran la actitud de los padres y también siguen la actitud de los padres. Y eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Incluso los niños, las esposas, los esposos, toda la familia completa estaba yendo a adorar a otros dioses. Por eso el Señor no tiene compasión ni de grandes ni de pequeños. En este país, en el país de Israel, iban a morir grandes y pequeños y luego nadie llorará. Porque es la costumbre cuando muere alguien llorar. Pero dice la palabra del Señor que nadie llorará por ellos, ni tampoco los sepultarán. O sea, iban a morir y ahí donde queden, ahí van a ser dejados, no iban a ser sepultados. Nadie se hará heridas en el cuerpo, ni se rapará la cabeza por él. Y esa expresión es una expresión de tradición que sucedía en el pueblo de Israel. Cuando había entrado mucho paganismo, había entrado mucha idolatría, había entrado muchas costumbres que el Señor no había dicho. Pero ellos, cuando alguien moría, ellos se rapaban la cabeza y luego se hacían heridas en los cuerpos. Ellos mismos se hacían heridas, se dañaban. En son de duelo. Y lo que sucede en la actualidad en la mayoría de nuestros países, cuando alguien muere, pues ya no se cortan o ya no se rapan el cabello, pero lloran, ¿no? Y le dan 1, 2, 3 días de velatorio, lo velan, ¿no? Y es una costumbre que tiene, ¿no? Así el pueblo de Israel tenía esas costumbres, pero el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Nadie ofrecerá versículo 7, nadie ofrecerá un banquete fúnebre para ellos, o sea, a los que estén de duelo, para consolarlos por el muerto, ni a nadie se le dará a beber la copa del consuelo. No van a tener consuelo, no van a consolar a sus muertos. Aún cuando quien haya muerto sea su padre o su madre, no va a haber consuelo. El versículo 3 es una tercera advertencia a Jeremías. Y le dice, Jeremías,
no entres en una casa donde hay celebración. O sea, primero está hablando de que no debe tener, Jeremías no debe tener hijos ni hijas, porque iban a morir a filo de espada, con hambre o con una gran peste, una horrible enfermedad. Segundo, el Señor le dice, no entres en una casa donde estén de luto. Ahí no entres, ni los consueles, no vayas, porque igual van a morir, van a quedar sus cuerpos tendidos en el suelo como estiércol. Y en el versículo 3 dice, no entres. Ahora, tener hijos es una alegría. Entrar en la casa de alguien donde hay un duelo, gente que está haciendo duelo, es un poco de tristeza. Pero no entres en una casa donde haya una celebración. Ahora, le está prohibiendo a Jeremías entrar donde alguien está celebrando. No te sientes con ellos a comer, no te sientes con ellos a beber, porque así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a poner fin en este lugar a toda expresión de alegría. Ya las alegrías, el festejo, lo que estén festejando se iba a acabar, ya no iba a haber alegría, tampoco iba a haber consuelo. Tres cosas iban a apartar del pueblo de Israel: la paz del Señor, el amor del Señor y la compasión. También iba a quitar la alegría. Voy a poner fin en este lugar a toda expresión de alegría y de regocijo. Ya nadie va a sonreír. Y al cántico del novio y de la novia. Esto sucederá en sus propios días y ustedes mismos lo van a ver. Jeremías había sido criticado porque sus profecías no se estaban cumpliendo. Jeremías estaba diciendo, va a venir una calamidad del norte, va a venir, los va a matar. Ahorita está hablando acerca de muerte. El Señor le está hablando acerca de muerte, de destrucción, de cómo iban a quedar tendidos los cadáveres sobre el suelo como estiércol. Y ahora el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Esto va a suceder ya pronto. Va a suceder en sus días. No va a demorar mucho y ustedes mismos lo van a ver. Esto no va a suceder de aquí a 40, 60, 100, 200 años. No, esto va a suceder ahorita mismo. Y ustedes mismos lo van a ver con sus propios ojos. Versículo 10. Entonces esas son las tres advertencias para Jeremías. Sin embargo, le advierte algo. Versículo 10. Cuando anuncies a este pueblo estas cosas, o sea, estas tres advertencias, ellos te van a preguntar, y es una pregunta razonable. Cuando alguien le denuncia el pecado a otra persona, la otra persona se siente ofendida y hace una clase de pregunta, ¿pero por qué? Y eso es lo que está diciendo en el versículo 10. Cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te van a preguntar, ¿por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? O sea, sí, ya sabemos que el Señor está decretando una calamidad, pero no es una calamidad pequeña, no es una calamidad soportable, es una calamidad tan grande. O sea, van a morir nuestros hijos, los padres, las madres van a morir, van a quedar tendidos. ¿Por qué van a morir? ¿Por qué el Señor va a quitar su paz? ¿Por qué va a quitar su amor, su compasión de nosotros? ¿Por qué va a quitar la alegría de nosotros? Ya no vamos a tener que festejar. Y hacen una segunda pregunta. Te van a preguntar, ¿cuál es nuestra iniquidad? O sea, a ver, Jeremías, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el Señor nos va a quitar o nos va a mandar toda esta calamidad tan grande? Y luego, ¿cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor? Tres preguntas. Y el Señor les afirma dos cosas. La primera es en el versículo 11. Entonces, Jeremías, tú les vas a responder: esto es porque sus antepasados me abandonaron. Ahora, espera, alguien puede decir, espérate, ¿qué pasó? Estás diciendo de que mis antepasados, o sea, por la culpa de mi papá, de mi abuelito, de mi tatarabuelo, por la culpa de ellos. Y el Señor les afirma rotundamente, sí, es por el pecado. Por versículo 11, entonces le responderás: esto es porque sus antepasados me abandonaron, dejaron de confiar en mí. Ahora, aquí hay una parte interesante en el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Es que los pecados que cometen los padres tienen consecuencia sobre los hijos, y aún sobre los nietos, y aún sobre los tataranietos. El pueblo de Israel había sido advertido sobre esto. Si ellos abandonaban al Señor, entonces el Señor iba a castigar la maldad de los padres hasta la tercera
y hasta la cuarta generación. Y el Señor ya les había advertido, sin embargo, el pueblo de Israel no quiso atender a la voz del Señor. Y muchas veces nosotros somos así. Nosotros hemos abandonado al Señor. El pecado es porque sus antepasados me abandonaron. Muchas veces como cristianos abandonamos al Señor. Y ya nos sentimos bien y comenzamos a festejar y comenzamos a tener hijos e hijas. Sin embargo, el mensaje del Señor para el pueblo de Israel era que sus antepasados habían abandonado a su Dios y se fueron tras otros dioses, o sea, habían dejado al Señor para irse detrás de otros dioses, y no solamente fueron detrás de otros dioses, sino que sirvieron a esos dioses, y no solo sirvieron a esos dioses, sino que también los adoraron. Y en vez de servir al Señor, en vez de adorar al Rey vivo, al Dios verdadero, se fueron detrás de otros dioses. Pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley, afirma el Señor. Ahora, eso, ok, está bien Jeremías. El pueblo puede haber dicho, está bien Jeremías, ok, esos fueron nuestros padres, pues nuestros padres, pero todavía el Señor sigue haciendo una segunda afirmación. Y les dice ahora sí directamente a ellos. Versículo 12. Pero ustedes que están aquí, ya no sus antepasados, sino ustedes que me están escuchando, se han comportado peor que sus antepasados. Si sus antepasados me abandonaron, ustedes han hecho peor. Pero ustedes se han comportado peor que sus antepasados porque cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado y no me ha obedecido. Ahora, palabras muy gruesas, porque sus antepasados se fueron detrás de otros dioses, los sirvieron y los adoraron. Pero ahora ustedes, ¿saben qué? Ustedes están siguiendo lo que les dicta su corazón. Ya no consultan al Señor, ya no vienen a adorarme, ya no vienen a servirme, ya no les interesa lo que Dios dice. Pero ya la gente comienza a hacer su vida y a tratar de hacer sus negocios y a tratar de hacer y tomar sus propias decisiones. Y el Señor dice, cada uno sigue la terquedad, porque es una terquedad de su corazón malvado y no me han obedecido. Ahora, por esas dos causas, por la primera, porque sus padres me abandonaron, se fueron detrás de otros dioses para adorarlos y servirlos. Y porque ustedes, ¿ya?, se han ido detrás siguen la terquedad de su corazón malvado, y así como sus padres abandonaron al Señor, ustedes no me han obedecido. Versículo 13, aquí viene la consecuencia. Por eso les voy a arrojar de esta tierra, la tierra prometida, la tierra que el Señor les había dado, una tierra que fluye leche y miel. Ahora el Señor se los iba a quitar y les está diciendo, por eso, por estas dos razones, los voy a arrojar de esta tierra a un país que ni ustedes ni sus antepasados conocieron, y tanto que les gusta servir a dioses, allí van a servir a dioses de día y de noche, y los van a servir. ¿Y saben qué? No les tendré clemencia, los voy a arrojar. Les voy a quitar la heredad que ustedes tienen aquí en Israel, se los voy a quitar, y los voy a mandar a ustedes a un país muy lejano. Y como a ustedes les gusta adorar dioses, pues allá van a servir a dioses ajenos. Versículo 14. Por eso afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá, por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de Egipto. Y eso era lo que había sucedido. El Señor había sacado al pueblo de Israel de Egipto, y ellos siempre, las ciudades alrededor, los países alrededor decían, oh, Jehová los ha sacado, los hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto. Pero ahora el Señor ya no va a hacer esa expresión, sino va a haber una nueva expresión. Y esto es una promesa que el Señor les está dando después de haberles anunciado cuál iba a ser su sentencia. Primero los va a arrojar de su tierra y luego los va a hacer adorar a dioses. Pero dice el versículo 15, ahora más bien se va a decir, por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países donde los había expulsado. Ahora, esa expresión, hermanos, es una expresión que se cumplió
después de Babilonia van a venir los medos y los persas, y ahí el Señor los va a regresar a su tierra. Aunque no todos, y no todos van a ir a Babilonia, algunos han sido esparcidos, los judíos iban a ser esparcidos, los israelitas iban a ser esparcidos por muchas naciones, pero sin embargo el Señor les promete que el Señor los va a hacer salir de la tierra del norte y de todos los países donde los había expulsado. Y nuevamente les vuelve a decir, les vuelve a prometer: yo los haré volver a su tierra, la que antes di a sus antepasados. Sí, el Señor los iba a hacer volver. Versículo 16: voy a enviar muchos pescadores, afirma el Señor, y ellos los pescarán a ustedes. Después enviaré a muchos cazadores, y ellos los cazarán a ustedes por todas las montañas y las colinas y por las grietas de las rocas. Ahora, cosa interesante, ¿no? No sé, como diciendo, si ustedes se quieren escapar, si ustedes ahorita están escuchando este mensaje y ustedes van a huir a las montañas, se van a esconder en las grietas ahí donde nadie los pueda alcanzar, el Señor dice: no se preocupen, voy a enviar primero pescadores, así como se pesca un pez. De la misma manera el Señor iba a mandar gente para cazarlos, y luego para pescarlos, y luego iba a enviar muchos cazadores, y estos cazadores sí los van a cazar. Ustedes, aunque ustedes se vayan a las montañas, aunque ustedes se vayan a las colinas y por las grietas de las rocas, estos cazadores también los van a agarrar ahí. Y el versículo 17 denuncia algo que yo quiero, y es el mensaje central de esta porción de la palabra del Señor de Jeremías 16, hermanos. El Señor, ciertamente, dice el versículo 17, ciertamente mis ojos ven todas sus acciones. Tal vez puedas ocultar cosas de tu esposo, tal vez puedas ocultar cosas de tu esposa, tal vez puedas ocultar situaciones de tus hijos. Pero el Señor afirma en el versículo 17 con toda certeza: ciertamente mis ojos ven todas sus acciones. Hermanos, el Señor conoce, el Señor sabe. Y aunque tú quieras esconderte, y aunque tú piensas de que nadie te ve, el Señor sí te ve. Ninguna de ellas, todas, ninguna de ellas me es oculta. Su iniquidad no puede esconderse de mi vista. Primero les pagaré el doble. Ese es el castigo que el Señor está mandando. Primero les voy a pagar el doble por su iniquidad y su pecado, porque con los cadáveres de sus ídolos detestables han profanado mi tierra y han llenado mi herencia con sus abominaciones. Si tú estás en pecado, si tú estás llevando una vida que no le agrada al Señor, si estás pasando por estos tiempos, la palabra del Señor en este pasaje es claro. No hay nada que se pueda ocultar de los ojos del Señor, no hay nada. Y yo te suplico, te animo a que vuelvas tus ojos al Señor, a que dejes el pecado y te vuelvas al Señor. Hay esperanza. El Señor en otro pasaje, con otro profeta va a decir: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo los sanaré, yo los curaré. Sin embargo, voy a enviar una enfermedad horrible, una peste horrible, porque tus pecados no son ocultos delante del Señor. Hermanos, los pecados que cometemos, las cosas que decimos delante del Señor, nada se oculta, todo lo conoce el Señor. Yo te animo, hermano, a que te reconcilies con el Señor. Yo te animo, hermano, de que vuelvas tus ojos al Señor. Ven al Señor, arregla tus cuentas con el Señor. El pecado trae consecuencias, el pecado trae pestes. El Señor castiga a su pueblo. Cuando los abandona, el Señor también abandona a su pueblo. El día que tú te alejes del Señor, ese día también el Señor se va a alejar de ti. Vamos a orar.
Amado Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero también eres un Dios justo que pagas a quien por lo que hace, Señor. Y ahora, Señor, estabas anunciando juicio para el pueblo de Israel. Y ibas a quitar de ellos, Señor, la paz, tu compasión y tu amor. Y en vez de eso, Señor, les ibas a castigar y no iban a tener consuelo. Los cuerpos iban a quedar tirados, Señor, sobre la tierra. Padre Santo, yo te suplico que si hay alguna persona, Señor, que me está escuchando, que se ha alejado de ti, Señor, ten compasión aún de él, Señor. Mueve su corazón, que tu Santo Espíritu, Padre mío, le convenza de los pecados que está teniendo, Señor, y se arrepienta y se vuelva delante de tus pies. Oh Padre Santo, perdona nuestros pecados, Señor, limpia nuestros corazones. Si somos capaces, Señor, de lavarnos las manos y la cara por un virus que está atacando y que está matando mucha gente, Señor, ¿cuánto más deberíamos tener, Señor? Lavar nuestros corazones, lavar nuestras mentes delante de ti, Señor. Porque tú eres el que envía las enfermedades horribles, Padre Santo. Oh Señor, yo te suplico por tu pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Cólmales de bendiciones, Señor. Que cada uno de ellos vaya agarrado de tu mano en esta semana. Y si hay alguno de mis hermanos, Señor, que está en pecado, Señor, perdónale, Padre Santo. Y que se vuelva a ti, Señor. Permite, Padre Santo, que venga delante de ti arrepentido y aleje todo pecado, Señor. Si alguien está yendo detrás de dioses ajenos, Señor, Padre Santo, toca su corazón, que tu Santo Espíritu lo convenza, Señor, y vuélvelo, Padre Santo, porque tú sanarás todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Eres un Dios todopoderoso, un Dios, Padre, que está listo para salvarnos, y eres todopoderoso, Señor, para librarnos de cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén.